Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted nos pueda escuchar. Es para mí siempre un placer darles la bienvenida a nuestro canal en YouTube y poder compartir con cada uno de ustedes hermosas historias de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Saben, amigos, es interesante cuando podemos analizar la vida de los personajes bíblicos que encontramos en la Santa Biblia. Quisiera compartir con ustedes la historia del rey David. Lo encontramos en el libro de Samuel, primera de Samuel. Vemos ahí que el padre de David fue Isaí, también llamado Jesse en algunas traducciones, de la tribu de Judá. Y eso se menciona en varios lugares de la Biblia, como en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, y en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 22. David era el menor de 8 hermanos. ¿Y cuántos hermanos tuvo David? Según la palabra de Dios, David tuvo 7 hermanos mayores y al menos 2 hermanas. Y podemos encontrar esto en el libro Primera de Samuel, capítulo 16, 10 y 11. Cuando el profeta Samuel va a ungir al futuro rey, Isaí presenta 7 de sus hijos antes de que llamen a David el más joven. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 2, del 13 al 15, se enumeran los nombres de los 7 hijos de Isaí, siendo David el 8º hijo. Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Simea y el cuarto Natanael. El quinto hijo se llamó Radai, el sexto Otham y el séptimo David. También se mencionan sus hermanas Sarbia y Abigail, madres de algunos de los guerreros de David como Joab, Abisai y Amasa. Y esto lo vemos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 16. Entonces, queridos amigos, vemos que David siempre pasaba cuidando las ovejas de su padre. Por eso se le conoce como David, el pastor de las ovejitas. David, según la Biblia, fue el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl y David llegó a ser el segundo rey de Israel y una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. A David se le describe como pastor y músico. Comenzó su vida como un humilde pastor de ovejas. También es conocido por tocar el arpa y componer muchos de los salmos. David fue un valiente guerrero, famoso por derrotar al gigante filisteo llamado Goliat. Lo venció con una honda y una piedra, demostrando así su fe en Dios. David fue un rey elegido por Dios. Fue ungido por el profeta Samuel para reemplazar al rey Saúl, debido a que Saúl desobedeció a Dios. Como rey de Israel gobernó aproximadamente durante 40 años y unificó las tribus de Israel, estableciendo Jerusalén como la capital. David, un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de cometer tantos errores graves como su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo,
Urías. Dios, aún así, lo perdonó. ¿Por qué? Porque se arrepintió de todo corazón. Su arrepentimiento fue sincero. David es antepasado de Jesús, según la genealogía bíblica, y su figura representa la esperanza del Mesías en la tradición judía y cristiana. Según la Biblia, el rey David tuvo varias esposas y muchos hijos. Aunque no se menciona un número exacto total de hijos, podemos ver en la Biblia que él tuvo varias esposas. Las más conocidas, Mical, quien fue la hija del rey Saúl. Lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 27. Abigail, la viuda de Nabal. Eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 3. La tercera esposa, Ahinoam, madre de su hijo Amnón. 1 de Samuel 25, 43. Maaca, madre de Absalón. 2 de Samuel 3, 3. Hagit, madre de Adonías. 2 de Samuel 3, 4. Abital, 2 de Samuel 3, 4. Eglá, 2 de Samuel 3, 5. Y Bexabe, la madre de Salomón, inicialmente esposa de Urías. Lo encontramos en la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11. Así que la Biblia registra 8 esposas. También tuvo concubinas, aunque no se dan sus nombres ni el número exacto de las concubinas. Hijos conocidos, según la Biblia, se menciona al menos 19 hijos con nombre. Algunos de los más conocidos son Amnón, el hijo mayor, que violó a su hermana Tamar y fue asesinado por Absalón. 2 de Samuel, capítulo 13. Absalón se rebeló contra su padre y murió en batalla. 2 de Samuel 15, 18. Adonías intentó usurpar el trono antes de que Salomón reinara. 1 de Reyes, capítulo 1. Salomón, el hijo de David y Bexabe, vemos que él fue el sucesor de David. Salomón fue famoso por su sabiduría y por construir el templo. 2 de Samuel 12, 24. También tuvo hijas, aunque solo se menciona una por nombre, Tamar, hija de Maaca. Así, mis queridos amigos, que vemos aquí las citas bíblicas donde respaldan lo que les estoy diciendo acerca de las esposas y los hijos. ¿Cuánto tiempo gobernó David en Israel? El rey David gobernó Israel durante 40 años en total, según la Santa Biblia. 7 años y 6 meses reinó en Hebrón sobre la tribu de Judá. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 5. Y 33 años gobernó en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá. 2 de Samuel 5:5. Y esto se menciona claramente en el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, de 4 al 5. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. ¿Qué edad tenía David cuando murió? David tenía 70 años cuando murió, según la Biblia. Esto se deduce del libro de 2 de Samuel 5:4, que dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó
40 años. Entonces, vemos que comenzó a reinar a los 30 años, reinó 40 años, por lo tanto murió a los 70 años. David murió en Jerusalén después de haber hecho a su hijo Salomón rey en vida, para asegurar la sucesión. Su muerte se describe en Primera de Reyes, capítulo 2, 1 al 10. Momentos claves antes de la muerte de David, para dejar a Salomón en el reino, le dio instrucciones a Salomón. David aconsejó a su hijo que obedeciera a Dios, que fuera sabio, que cumpliera con la ley de Moisés. También le dio instrucciones políticas, incluyendo cómo tratar con ciertos enemigos y aliados. Transferencia del trono. Aunque su hijo Adonías intentó usurpar el trono, David intervino y ungió a Salomón como rey, con apoyo del profeta Natán y el sacerdote Sadoc. Y esto está registrado en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 32 al 40. Muerte y entierro. David murió y fue enterrado en la ciudad de David, Jerusalén. Y dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Así que vemos que después de la muerte de David, el rey David, Salomón consolidó el reino, pidió sabiduría a Dios y comenzó el periodo de mayor esplendor de Israel. Reinó durante 40 años sobre Israel desde Jerusalén. ¿En qué se destacó Salomón? En varios aspectos. Tenía una sabiduría extraordinaria. Se conoce, nadie ha sido más sabio que él, ni será. Salomón pidió sabiduría a Dios en lugar de riquezas o poder, y Dios le concedió sabiduría incomparable, junto con riquezas y honor. Registrado está en Primera de Reyes, capítulo 3, 5 al 14. Famosa es la historia del juicio entre dos mujeres que reclamaban ser madres del mismo bebé. Y él encontró la solución para descubrir quién era realmente la verdadera madre. Esta historia la tenemos en el canal grabada. Está en Primera de Reyes, capítulo 3, 16 al 28. Construcción del templo. Él tuvo el honor de construir el templo. Construyó el primer templo en Jerusalén, también conocido como el templo de Salomón, en 7 años. Una de Reyes, capítulo 6. Fue el centro del culto a Dios en Israel durante siglos. Riqueza y poder. Tuvo grandes riquezas y poder el rey Salomón. Durante su reinado, Israel vivió en paz y prosperidad. Recibía tributos de otras naciones y su corte era lujosa. El oro y la plata abundaban por doquier. Primera de Reyes 10:21. Salomón tiene una visita, y es la visita de la reina de Sabá. La reina de Sabá viajó para comprobar su fama y quedó asombrada por su gran sabiduría y riquezas. Primera de Reyes 10, 1 al 13. También tenemos esa historia grabada en el canal, cuando ella visita al rey Salomón. Lamentablemente hay una caída espiritual. Aunque Salomón empezó fiel a Dios, lamentablemente Salomón se desvió al final de su vida. ¿Por qué? Porque tuvo muchas esposas extranjeras. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas que lo llevaron a adorar otros dioses. Qué lamentable, ¿verdad? Eso está en Primera de Reyes 11, versículo 1 al 10. El rey Salomón llega al fin de su reinado. Dios se enojó por su idolatría y anunció que tras su muerte el reino sería dividido. Y eso lo encontramos en el libro de Primera de Reyes 11,
versículos 11 al 13. Así que Salomón murió y fue enterrado en la ciudad de David. Su hijo, Roboam, lo sucedió, dando inicio al conflicto que dividió Israel en dos reinos. Pues vemos que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes, como Dios había anunciado debido a su idolatría. Esto marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia bíblica. Aquí les he contado algunos datos más importantes acerca del rey David y su hijo Salomón. Que Dios les bendiga en gran manera. Bendiciones.